Conceptos básicos, segunda parte. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre operación y método? La operación te dice con qué vas a hacer algo, ¿no? El método cómo. ¿Con qué? A ver. El método de la implementación. Por eso. Sí, bueno. El método es la implementación de la operación, dice un compañero. Como que la operación sola es el comportamiento. O sea, el conjunto de operaciones es un comportamiento Y la operación es el comportamiento. ¿Qué más? La especificación de qué. ¿Están de acuerdo, por ejemplo, con esa afirmación de que el método es la implementación? ¿Era así? ¿O el método implementa una operación? ¿Están de acuerdo con eso? Podría ser que la operación es todo y el método es la parte de la implementación. La operación es todo y el método es solamente una parte de la operación. ¿Están de acuerdo con eso? Pero no tiene por qué ser único, ¿no? O sea, puede ser uno de las formas de hacer la operación. ¿Una operación puede tener varios métodos? No, sí. ¿Una operación puede tener varios métodos? Respuesta booleana. True, excelente. Excelente. Muerto en su propia medicina. puede ser que la misma operación tenga varios. Bueno, este y todos estos misterios los podemos develar hoy. Escribí acá dos palabras, obviamente porque sirven los propósitos de la clase, pero las dijeron ustedes, no yo. Especifica, implementa, y esas dos palabras están bien asociadas a lo que es operación y método. ¿Quién se anima a asociarlas? La operación especifica y el método implementa. ¿Están de acuerdo con eso? Con esas asociaciones de ideas. ¿Y la operación qué especifica? Especifica un comportamiento, correcto, o sea, especifica algo que se le va a pedir a quién. Un comportamiento que se le va a pedir a quién, que presente ese comportamiento. Al sistema. Al sistema, de acuerdo, pero vayamos más a OP, más a la teoría de objetos. A algún objeto o clase, o algún objeto, instancia de una clase. Y el método va a implementar esa especificación. O sea, la operación va a decir qué hace y el método va a decir cómo hay que hacer eso. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso de que el método implementa la operación? Y es la única forma, o sea, puede haber un solo método, o pueden haber, como dijeron algunos, pueden haber varios métodos para la misma operación. ¿Tiene sentido eso? Algunos dicen que sí, algunos poquitos dicen que no. ¿Cómo puede ser que lo mismo se haga de diferente forma? Y menos en ingeniería. Puede estar en contextos distintos. Por ejemplo, Una vez hacer un camping. a ver. la tarea cuando teníamos todo esto de clase era nacional cajera y Ahí va. Ahí va. Acá aparece otro concepto. Y espero
no marearlos más, que ahora lo vemos. Una operación, por ahí la definición más, no sé, más de libro, más formal, dice que una operación es una especificación de una transformación o consulta que un objeto puede ser llamado, ejecutar o algo así. ¿Se entiende eso? Pero es una especificación. O sea, dice qué es lo que habría que hacer. Por ejemplo, calcular sueldo. Habría que calcular el sueldo sobre el objeto en el cual se invocó esa operación. Y capaz que recibe parámetros, como bien dijeron algunos. Pero la operación sola no te dice cómo lo hace o cómo hay que hacer ese cálculo del sueldo, sino que se precisa un método que es el que implemente esa operación para que te dé, como algunos dijeron también, para que te dé la algoritmia, ¿no? El algoritmo específico, todos los pasos que hay que seguir en esa forma de cálculo. Hay varios algoritmos para hacer la misma tarea. Ahí tenemos otro ejemplo de diferentes implementaciones de lo mismo, de la misma operación. Entonces, en OOP se puede tener diferentes métodos para la misma operación. Y de hecho, cuando asociamos diferentes métodos a la misma operación, hablamos de polimorfismo. Polimorfismo, muchas formas que puede tomar una operación, muchas formas de implementarla. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es posible obtener un comportamiento polimórfico? O sea, ¿cómo es posible obtener polimorfismo? O sea, asociar diferentes métodos a la misma operación. Porque si yo tengo la operación OP, vamos a ponerla siguiendo los estándares. La operación OP, ¿cómo puede ser que yo tenga un método 1 y un método 2? Que el polimorfismo en esencia sería eso, ¿no? Poder lograr de alguna forma eso, tener diferentes métodos para la misma operación. ¿Cómo puedo lograr esto? Y esto podemos decir que es, no sé, que esto es así, y esto así. En donde estas rayas claramente son distintas. Sí. Poder hacer una clase padre y tenga la operación. Cuando decís clase padre, ¿qué estás implicando? Herencia, o sea, generalización. Entonces, ¿qué tiene que ver la generalización o la herencia con el polimorfismo? ¿Qué relación tiene polimorfismo con herencia? Para que haya polimorfismo tiene que haber herencia. Acá un compañero dice, para que haya polimorfismo tiene que haber herencia. Y en el caso de los constructores, que depende de la cantidad de parámetros que pases, en realidad la operación tiene el mismo nombre, pero en base a los parámetros llama uno, llama otro. Muy buena pregunta. No hay herencia. Muy buena pregunta. Ahí vamos a poner el paréntesis acá. ¿Qué pasa con los constructores? Ahora hablamos de eso. Estábamos diciendo, para el polimorfismo, ¿precisamos herencia? ¿Podemos tener polimorfismo sin herencia? O sea, yo tengo una clase A con la operación OP y tengo una clase B con la operación OP. Acá tengo asociado un método, bueno, vamos a llamarle M sub A, y acá tengo asociado otro método a esa operación, M sub B. Esto ya deja de ser UML, capaz que podríamos ponerlo como un comentario. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la relación entre polimorfismo y herencia? En este caso, por ejemplo, ¿esto es polimorfismo? ¿Esto es polimorfismo? ¿Por qué? Porque es la misma operación y tengo diferentes métodos. ¿Por qué no es polimorfismo? Están dentro de cosas diferentes. Una es, por decirlo así, A, 2 puntos, O, y la otra es... Pero eso es un tema del lenguaje de programación. Estoy tratando de explicar mediante ese lenguaje a la semántica. Ok. Pero tenés razón. Tenés razón. Pero tratá de igual separar lo más posible de una sintaxis o un lenguaje particular. Una pertenece a otra pertenece a B. Pero son igualitas. ¿Por qué no es la misma? No tienen relación. No se relacionan. No se ve. Bien. O sea, si esta clase no está relacionada de ninguna forma, por más que tenga la misma firma, no es la misma operación. Muy bien. Pensé que más de uno iba a contestar que sí. Muy bien, entonces. Me ganaron.
Ahora, esto es polimorfismo. ¿Qué es esta flecha? Esto es un... Sí, no, mi plasticidad tiende a 0. ¿Qué es esta flecha? Generalización, o si quieren decir herencia. ¿Qué multiplicidades lleva? No lleva, bien. Y rápido además. ¿Está bien que lo dibujo horizontal, así una izquierda y otra derecha? ¿No se dibuja siempre para abajo? Queda mejor. Bueno, Lo importante es el símbolo. Es indistinto. Lo importante es el símbolo y quién está de un lado y quién está del otro. Quién está del lado de la punta de la flecha y quién está del otro lado. Esta clase que está acá, ¿cómo le llamamos? Clase base, padre, madre, tutor. ¿Y esta? Derivada, y nos gusta usar esa palabra porque es ingenieril, nerd. Entonces, en un contexto de generalización, ahora sí es la misma operación y recibe diferentes métodos, entonces voy a lograr un comportamiento polimórfico. O sea, estoy asociando diferentes métodos a la misma operación. Cuando no estaban relacionadas, por más que luzcan igual los encabezados, no es la misma operación. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? ¿Y qué pasa en el caso que el compañero preguntaba de los constructores? Que yo tengo el constructor, para seguir este ejemplo, no sé, tengo el constructor A y A recibiendo, no sé, un int y el A recibiendo otro A. ¿Qué es eso? Bien, esto es sobrecarga. Sobrecarga es lo mismo que redefinición y obteniendo completamente polimórfico. No, porque no es la misma operación. O sea, esta operación no es la misma que esta. El nombre es el mismo, pero la operación no es la misma. Tampoco tiene la misma firma. ¿Sí? Cuando no había herencia, ¿era sobrecarga? No, cuando no había herencia son dos operaciones distintas. Cuando puse la herencia es la misma operación. Sobrecarga es este concepto. ¿En la misma clase? ¿Cómo? ¿Sobrecargas en la misma clase? Sí. O en el mismo alcance. Pero lo importante es que la sobrecarga no es la misma operación y la redefinición sí es la misma operación. En inglés, para los que lean estas cosas, son un poco más confusos los términos. Sobrecarga, ¿cómo se llama? Overloading. Y redefinición se llama una R. Sí. Overriding, redefinición, y overloading, sobrecarga. Pero son cosas distintas. Profe, una pregunta. Sí. ¿La firma es el nombre de la operación más los parámetros? Sí, la firma es todo. Sí. Sí. En el caso de la sobrecarga, no es la misma firma, es el mismo nombre de la operación, pero con diferente lista de parámetros. Entonces, no tienen por qué saberlo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es una interfaz? A ver. ¿Es tipo como una colección de operaciones? Sí. Una interfaz es una colección de operaciones que recibe un nombre. ¿Está? O sea que yo pongo la operación play, la operación stop, que podrán recibir o no parámetros, no importa. ¿Sí? Tengo como un conjunto de operaciones y a todas estas operaciones las agrupo operaciones, no métodos, operaciones, y le pongo un nombre. Sí. No sé, mezclamos idiomas además. Y reproducción. Esta es una interfaz que tiene todas estas operaciones. ¿Tá? Una interfaz es nada más que un conjunto de operaciones
que recibe un nombre. ¿Ah? Sí. Bien. Entonces abstracta. ¿Es abstracta lo que? ¿La interfaz? Sí. A ver. ¿Una interfaz es lo mismo que una clase? ¿Una interfaz es lo mismo que una clase? Puede ser incluida en una clase. ¿Podría pasarlo para lo mismo? ¿En algún caso? Es mala educación contestar con una pregunta. ¿Una interfaz es lo mismo que una clase? Respuesta booleana. False. Ah, así, ¿no? Una interfaz no es lo mismo que una clase. Y acá abramos un paréntesis. Estamos hablando de teoría de objetos. ¿Está? En teoría de objetos, una interfaz y una clase no tiene nada que ver. Bueno, casi nada que ver. ¿Está? Si vamos a algunos lenguajes de programación, por ejemplo C++, ahí la cosa se vuelve un poquito más complicada. ¿Por qué? Capaz que algunos ya lo saben y también algunos capaz que se confundieron por esto mismo. ¿Por qué se vuelve más complicado esta diferenciación en un lenguaje como C++? Porque se implementa como una clase. Exactamente, porque una interfaz se implementa, se codifica como una clase. ¿Está? Entonces, en C++, ¿qué es una interfaz? Bueno, primero, no existe algo construido especialmente, no hay una construcción específica se llama para interfaz. ¿Está? Entonces se hace una clase abstracta con todas las operaciones abstractas. ¿Sí? En lenguajes más modernos sí existe la construcción nativa del lenguaje de interfaz. En Java, en .NET y en varios otros. ¿Está? Entonces, acá, como nos enfocamos en la teoría, una interfaz no es lo mismo que una clase. ¿Qué cosas tiene una clase que no tiene una interfaz? Atributos, métodos, constructores. De vuelta, fíjense la idea de la teoría de objetos, ¿no? Después, cómo lo implemento, puede variar y puede marear. Lo mismo que en el caso de clase y data type. Eso va más, que ya se habrán mareado bastante. Y esperamos que se marearon bastante y ahora aprendieron bien la diferencia conceptual y en C++ de una y otra. Bueno, es similar entre interfaz y clase. Entonces, si una interfaz es un conjunto de especificaciones, o sea, habría que hacer esto, habría que hacer esto, habría que hacer esto. ¿Qué hace una interfaz? Me da un comportamiento. Pero ¿cuál es el código útil? ¿Cuál es el código que hace algo dentro de la interfaz? Porque en una clase uno agarra las implementaciones de las operaciones, o sea, los métodos, y ahí es lo que, eso es lo que hace esa clase. Ahora, una interfaz, ¿qué hace? ¿Sí? Técnicamente no sé si es eso, pero la interfaz es lo que permite al usuario relacionarse con el sistema, por así decirlo. No sé si técnicamente lo definirías así, pero uno cuando habla, si la interfaz es lo que vos estás utilizando para decirle al programa qué es lo que tiene que hacer. Sí, el compañero dice que la interfaz es con lo que el usuario interactúa con el sistema, ¿correcto? Ahí yo lo que les pido es que no mezclemos, y no lo tienen por qué saber, lo que es el concepto de interfaz en OOP y el concepto de interfaz gráfica de usuario. ¿Tá? Estos son las ventanitas, los botones, las listas o los menús en consola. ¿Tá? Eso es una interfaz gráfica de usuario. Esto es el concepto de interfaz en la teoría de objetos. ¿Tá? Tiene alguna cosa que ver y después capaz que podemos verlo, pero vamos a separarlos.
Entonces, ¿qué hace una interfaz? ¿Hace algo? No digo que para qué sirve, o capaz que pueden contestar una pregunta con otra, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ejecuta? ¿Qué código ejecuta una interfaz? Es como que ¿Para qué sirve? codificara, ¿no? Algo que vos una entrada que vos le mandás y puedas llamar a distintas operaciones según el... Pero para llamar uno tiene que tener un código que invoque algo. Ese código que invoque algo es a partir de una referencia y va dentro de un método. Y la interfaz no tiene método. Entonces, ¿qué hace la interfaz? Y no especifica, como acaban de decir, o sea... Sí, especifica. Por ejemplo, digo, no sé, quiero un objeto de tipo libre traducción que no puedo a priori, pero por ejemplo, podría implementar la interfaz, ¿no? Y ahí poner un objeto que implemente la interfaz y que obtenga el comportamiento, no sé, play, rewind. Ok, ahí vamos más a para qué sirve la interfaz. Entonces lo que hace es describir comportamiento. Bueno, yo diría que la interfaz no hace nada. Esperando que eso sea una definición didáctica, por lo menos por ahora. Hacer, la interfaz no hace nada. ¿Sí? No ejecuta nada. Quien hace y quien ejecuta las cosas son los métodos, cuando son invocados, de las clases. ¿Están de acuerdo con eso? Con hacer, y es muy entre comillas esto, muy chabacán, con hacer queremos decir ejecutar un algoritmo, ejecutar un método. Bueno, eso, como sí o sí está en un método, la acción está en un método, y acá no tengo método, la interfaz, vamos a decir que no hace, que no ejecuta nada. Eso no quiere decir que no sirva para nada. Entonces, ¿para qué sirve la interfaz? Yo no le puedo pedir que ejecute. Es más, si agarro la interfaz y le digo play, eso no va a hacer que el dispositivo X se ponga a reproducir, porque eso implicaría fijarse en la memoria cuál es la canción actual y no sé qué, y eso es código útil, entre comillas, ¿no? Código dentro de una implementación, y eso no va a estar por definición en la interfaz. ¿Se entiende? Entonces la interfaz, hacer de ejecutar, no va a hacer nada. Entonces, ¿para qué sirve? Otra forma de ver una interfaz es que es un montón de responsabilidades que alguien las tiene que hacer, pero yo, interfaz, no digo quién la tiene que hacer, pero sí digo, mirá que hay que poder reproducir, detener, rebobinar, subir volumen, bajar volumen. O sea, es una lista de obligaciones. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven como una lista de obligaciones? Una lista de especificaciones que no hacen nada porque no tienen método asociado. ¿Ah? Entonces es una lista de obligaciones. Y de hecho, por eso a veces se dice que la interfaz es un contrato. Ojo que no en el sentido de contrato de software que lo vieron la semana pasada, ¿no? No repasamos. Bueno, los torturo otro día. No en el concepto de contrato de software, pero una interfaz es un contrato. Bueno, como siempre, por algo las palabras, se usa la misma palabra porque tienen relación, pero traten de olvidarse del tema contrato de software por ahora. Una interfaz puede verse como un contrato entre dos partes. ¿Sí? ¿Entre qué partes creen que la interfaz hace las veces de contrato escribiendo o definiendo un conjunto de obligaciones? ¿Entre qué dos partes? ¿Cómo se usan las interfaces? ¿Cómo creen? ¿Qué relación hay entre clase e interfaz? Las clases, bueno, lo comentamos hoy, ¿no? Las clases implementan interfaces. ¿Qué significa eso? A ver. Acá tengo la clase A y tengo una interfaz I. Que para empezar, en UML, dado que no va a tener atributos, típicamente se dibuja solamente con dos secciones, con el nombre de la interfaz y las operaciones. Bueno, esto era... Bueno, ok. Y reproducción, y acá hay operaciones. ¿Sí? Esto es una interfaz. Esto es una clase. Cuando decimos que una clase implementa una interfaz, ¿qué quiere decir eso? O sea, siendo la interfaz un contrato que dice, habría que hacer esto, esto, esto y esto. Yo no lo voy a hacer porque no proveo de métodos. Ahora, vos clase sí vas a tener métodos acá adentro, ¿no? Entonces, vos sí agarrá y
implementar cada una de las operaciones que yo defino. ¿Sí? Entonces, cuando una clase implementa una interfaz, quiere decir que se compromete a darle un método a cada una de las operaciones definidas en la interfaz. O sea que firma ese contrato diciendo: yo, clase A, voy a proveer estos servicios. Y es eso, es un servicio, ¿no? Un contrato, un servicio. ¿Sí? A, al momento que realiza o implementa la interfaz, se va a comprometer a darle un método a cada una de las operaciones que están definidas en la interfaz. Entonces, ahora sí, A va a ser capaz de reproducir, subir el volumen, bajar el volumen, detener, rebobinar, porque acá adentro hay código útil, como decía hoy. No es que digo comillas porque todo código es útil, ¿no? Pero el código de las definiciones son especificaciones, no ejecuta nada, no hace nada, solamente define o especifica. Este código que está acá sí hace. Sí. ¿Y para qué me sirve tener eso y no definir Muy bien. adentro de la clase? Muy bien, lo cual se puede hacer perfectamente, además. O sea, borrás esto, ya lo sabrían hacer, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? A lo mejor es un comportamiento que creo que muchas clases tuyas lo tengan. Un comportamiento que muchas clases lo tengan, ¿sí? Puede ser. Cuando hoy dije que era un contrato entre dos partes, ¿les queda claro cuáles son las dos partes? Si querés derivarme, implementar el objeto, algo así. No, porque la herencia es una cosa y la realización o la implementación es otra. O sea, de hecho, cuando vos heredás, ya estás, o sea, cuando vos estás en una relación de generalización, ya heredás las operaciones de tu clase base. O sea, vos podés redefinirlas o dejarlas así. Pero en este caso no estás heredando nada, ¿no? Es más, heredás, en todo caso, heredás la obligación, si se quiere poner de alguna forma, cuando implementás una interfaz, estás teniendo la obligación de darle un método a cada una de sus operaciones. ¿Sí? Ahora, y cuando dije que era un contrato entre dos partes, una interfaz es un contrato entre una parte, que es la clase A, y otra parte, que es una clase B que está por algún lado. Esta interfaz es un contrato entre A y B. Esta interfaz es un servicio, un contrato, un servicio que esta clase es la proveedora de ese servicio, ¿no? Porque tiene que proveer métodos para las operaciones definidas en la interfaz. Y esta es el cliente de esos servicios. B es alguien que está en otro lado y dice: bueno, yo quiero apretar play, apretar stop, rebobinar, reproducir, subir volumen, bajar volumen. O sea, soy el cliente de todo eso. ¿Sí? Entonces B va a depender, esto es dependencia, B va a depender de la interfaz, ¿sí? O sea que va a decir: bueno, quiero apretar play, entonces aprieta play, no sabe cómo se implementa ese play y justamente no le importa, o sea, a los códigos cliente, que esto después podrá estar más cerca del usuario, por ejemplo, no le va a importar cómo específicamente es que esta clase provee el mecanismo de subir el volumen, bajar el volumen, reproducir, ir para adelante, para atrás, etc. Eso es problema de esta clase. Y es más, puedo tener, como algunos ya dijo, varias clases proveedoras de la misma interfaz, que obviamente también tienen que darle una implementación, o sea, darle un método a las operaciones.
Entonces tengo una forma de reproducir, que imagínense que esto es un, no sé, un cassette, si todavía existiese eso, y esto es un DVD. ¿Sí? Los dos son formas de reproducir. Los dos cumplen con la interfaz, con el contrato de reproducir. Uno lo hace en una cinta y otro lo hace en un medio óptico. ¿Tá? Y el que lo usa dice, bueno, aprieto play y no me importa si es una cinta, un medio óptico. En algunos casos le importará, en otros no, y eso va a cambiar un poco este esquema. ¿Tá? Pero en esencia la interfaz es un contrato entre una clase cliente que usa los servicios de la interfaz y una clase proveedora que es la que de verdad implementa y provee los servicios de la interfaz. ¿Se entiende esto? Todavía, digamos, no, creo que no está tan claro para qué sirve todo esto, porque sigo complejizando todo, ¿no? Como dijo el compañero, ¿por qué no hago simplemente que B utilice... Ups, ya me fui de UML y todo. ¿Por qué no hago simplemente que B utilice A? Y no uso interfaces y chau. ¿Se puede? Sí. B conoce a A, le pide play, stop, rewind, lo que sea. Funcionar, funciona. Ahora, ¿qué pasa? B queda acoplado a el cassette, por ejemplo. Entonces ya murió con eso. Y está conociendo los detalles, o sea, está conociendo quién es el que provee esa forma de hacer play, esa forma de hacer stop, esa forma de subir volumen, de bajar volumen. Que puede estar bien, para algún caso capaz que está bien y no precisa una interfaz, obviamente. Ahora, cuando yo quiero pasar un hacha por acá y quiero cortar las dependencias, quiero romper las dependencias entre A y B, romper las dependencias lo más que pueda entre A y B, en ese caso voy a querer que B reproduzca, apriete, pida hacer play, stop, etc., pero que no sepa si le está hablando a un casetero, a un DVD o a lo que sea. Entonces, cuando quiero romper esta dependencia, entonces voy a usar una interfaz entre los dos. ¿Por qué? Porque si B depende de la interfaz, conoce y depende, porque depender es conocer, ¿sí? Cuando B depende de la interfaz, solamente conoce y depende de una especificación, pero no de la forma concreta de una de las 50 que pueda haber hoy y mañana seguir agregando. Además, podría seguir agregando. ¿Tá? Entonces, cuando quiero separar o independizar un servicio de quien lo provee, de quien lo usa, uso una interfaz. Debería estar medio en el aire esto todavía, pero pregunten. ¿O no? ¿Qué es más fuerte? ¿Depender de una interfaz o depender de una clase? ¿Qué es ser más fuerte? Muy bien. ¿Qué es ser más fuerte? Pregunta Panelo. ¿Quiénes se conocen más? O sea, si yo hago que B dependa de I o que B dependa de A, ¿en cuál de los dos casos B queda más relacionado y conoce más íntimamente al otro? Con A. Y es solo una lista de intenciones. Ahora, A es esa lista de intenciones más los atributos, más las otras operaciones que pueda tener, más esa forma concreta de implementar esas intenciones. Entonces, A tiene muchas más cosas que I. Entonces, cuando B conoce y depende a la clase A, conoce y depende de la clase A, es más fuerte que si solamente conociera y dependiera de la interfaz. Dicho de otra forma, asumiendo, y esto es un poco de la hipótesis, ¿no? Asumiendo que a B no le interesa exactamente quién ni cómo está reproduciendo el audio, solamente quiere apretar play y que se reproduzca, quiere apretar stop y que se detenga. Con esa hipótesis, entonces a B le conviene mucho más depender y conocer de la interfaz que de una clase concreta. ¿Se entiende eso? Cuando esa hipótesis no es válida, bueno, entonces capaz que no preciso interfaz, no me molesta que B conozca al casetero y chau, y somos todos felices. Y la solución general es más fácil además.
Pero cuando queremos separar lo más posible A de B, ponemos una interfaz. ¿Preguntas? ¿Puede pasar que en la clase A esté play y en la clase C esté stop? O sea, entre ambas lleguen a ser el proveedor. El compañero pregunta si acá puede estar play y acá el stop. La respuesta es no. Esta clase implementa todas las operaciones. Y esta también. O sea, esta es una forma de hacer play, stop, bla, 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 y esta es otra forma de hacer play, stop, ta, ta, ta. ¿Ah? Técnicamente, la respuesta más completa es que si A no implementa algunas de las operaciones de la interfaz, quiere decir que es como si tuviera o como si heredara esa operación abstracta. Lo cual haría que la propia A sea abstracta. Y habría que precisar de otra más, y así podríamos seguir hasta que solamente sería instanciable la que realmente implementa todas. Esa es la respuesta más completa, ¿sí? ¿Más preguntas? Una pregunta. Sí. Cuando B pide para hacer play, ¿quién va a proveer el servicio? ¿A o C? Es una buena pregunta. Cuando B pide para hacer play, ¿quién le da el servicio? ¿A o C? La respuesta es depende y depende del contexto. Y subo la apuesta más todavía. Y no lo voy a responder ahora porque lo vamos a ver en un par de clases más. ¿Cómo hace B para obtener algo instanciable o algo ya instanciado al cual pueda pedirle play sin conocerlo? Porque si dentro de B dice A igual no sé qué, lo estoy conociendo. ¿O no? Entonces, no funciona. Primero, lo que va a hacer B es definirlo como de tipo I, como de tipo interfaz. Y eso es otra cosa a aprender hoy. Las interfaces no son instanciables, pero son tipables, o son un tipo. O sea que uno puede tipar algo como de tipo interfaz. Obviamente, ¿qué es lo que puedo tipar como de tipo interfaz? Todos aquellos objetos o todas aquellas instancias cuyas clases implementen la interfaz. De vuelta, solamente puedo tipar como de tipo interfaz a todos aquellos objetos cuyas clases implementen la interfaz. ¿Está? Entonces, yo podría hacer algo como II es igual a new B. ¿Puedo hacer esto? B es de tipo I. No lo dijimos en realidad, pero es muy similar a la herencia. Pero acuérdense que heredar como tal, porque la herencia por lo general es algo en donde uno, y en la vida real, uno de arriba hereda algo que le es útil, ¿no? Que te sirve. Ahora, acá, si querés usar la palabra herencia, porque no es herencia, es implementación o realización, pero si queremos usar el concepto, porque además es bastante similar, tan similar que en C++, como no tiene el concepto de interfaz, realmente va a ser una herencia, ¿sí? En realidad, A hereda solamente responsabilidades. Tenés que saber hacer play, tenés que saber hacer stop, tenés que saber hacer rewind, ¿sí? Entonces, todos los objetos de tipo A son de tipo I, porque a cualquier objeto de tipo A le podés pedir play, stop, pausa. ¿Se entiende eso? Pero ahí pusiste B. De este lado. Bueno, me equivoqué. Muy bien. Está mal. Ahora sí todo cobra sentido. Gracias, estaba mal. Acá estoy adentro de B, en toda esta desprolijidad. Acá estoy adentro de B y declaro un nuevo A como de tipo I. Ahora sí. Y lo otro estaba bien, que me dijeran que estaba mal. Ahora sí, ¿esto está bien? Chequeo de vuelta. Está bien porque A implementa I. O sea que yo a este objeto puedo pedirle play, stop, pausa, etc. ¿Por qué? Porque si pude instanciarlo, quiere decir que no es una clase. Porque capaz que, como dijimos hoy, si pasa que se hizo el vivo esta clase y no
implementó algunas operaciones, entonces tendría que ser abstracta ella misma, o sea que no lo podría haber hecho new. ¿Tá? Entonces, como dice new, es instanciable, es concreta, o sea que provee una operación para todas, una implementación, un método para todas las operaciones de interfaz. Entonces a esto puedo pedirle play, stop, etc. O sea que los objetos de tipo A son de tipo I. ¿Se entiende eso? O sea que puedo tiparlos como de tipo I. Subsumption. También aplicable a interfaces. Me parece que alguno se perdió. Pregunten, Pregunten. ¿Qué no quedó claro? Ahí no estabas diciendo lo que se podía hacer en B. A ver. Ahí a la derecha que dijiste I Claro. igual new A. Esto, imagínate que está adentro de B. Pero no es que B no conoce a A. Bueno, esa es la paradoja que quiero ver ahora. Primero, ¿esto funcionaría? Ahora vemos el tema de la dependencia, pero estando dentro de B, ¿sí? Crear algo de tipo A, instanciar algo de tipo A y tiparlo como de tipo interfaz. ¿Está bien? Esa parte está bien. ¿Por qué ver con eso? Sí. Sí, porque A implementa I. ¿Tá? Ahora, en este contexto, en donde estoy metiendo I en el medio entre A y B, justamente para que B no conozca A. En ese contexto, por más que esté bien, ¿tiene sentido poner esto? Y no. ¿Por qué? Porque B no solamente estaría dependiendo de I, sino también dependiendo de A. Entonces, acá sí es un problema que, como dije hoy, no lo voy a contestar ahora, lo vamos a resolver un par de clases más adelante. Esto sí es un problema. O sea, esto se puede, pero no tiene gracia, porque justamente la gracia de introducir una interfaz es romper totalmente la dependencia entre A y B. Pero espero que muestre el rumbo de cómo se hace para separar realmente dos clases, pero que se sigan hablando y que se sigan usando. Porque esa es la gracia, la separo del todo, cosas que no se conocen, y sí, obvio, no se conocen, no se dependen, nada. Pero ¿cómo hago para separar dos clases que se dependan lo menos posible entre sí y que se sigan usando? Bueno, a través de una interfaz. ¿Cuántas implementaciones puede tener una interfaz? N. Ahora, una clase, ¿cuántas interfaces puede implementar? Piénsenlo bien. Cualquier cantidad. ¿Qué me impide tener una interfaz 2? Acuérdense, no me pidan buenos ejemplos a esta hora. Con sus propias operaciones. ¿Qué me impide hacer esto? Además de esto. Obviamente que estas operaciones aparecerán acá, lo mismo que estas aparecen acá. O sea, esto va agregando operaciones de cada una y asociándoles un método, por supuesto. ¿Qué problema tiene eso? No, me pareció haber escuchado que multiherencia o estaba mal visto, o sea, que una clase tuviera varias clases base, o estaba mal visto o que no se podía hacer. Bien, hablemos de eso. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, herencia múltiple, que pregunta el compañero. Y me sigo metiendo en C++. El de teórico hablando de C++. Herencia múltiple en C++. El compañero dice que le pareció entender que herencia múltiple no estaba bien o algo así. ¿Qué opinan? ¿Hablaron de eso o les comentaron algo? ¿Herencia múltiple? ¿Qué es herencia múltiple primero? ¿Qué significa herencia múltiple? Que una clase hereda de dos o más clases base. ¿Sí? Que una clase hereda de dos o más clases base. Eso es herencia múltiple. ¿Sí? ¿Qué escucharon hablar de eso? ¿Qué dice el mito? ¿Sí? Feo. A ver, herencia múltiple en C++, ¿se permite o ni siquiera se permite? Porque si es algo que no se permite, ¿para qué estamos discutiéndolo? Se puede, pero Se permite. Respuesta juliana. ¿Herencia múltiple se permite en C++? Sí. Nosotros, en el curso y en la teoría en general, ¿creemos que es una buena idea usar herencia múltiple? No. Pero
todo tiene un pero. Dado que en C++ no tienen el concepto o la construcción de interfaz, ¿cómo hacen para que una pobre clase herede de una sola e implemente una interfaz? Que está perfecto, ¿o no? Una clase que herede de una sola, pero implemente una interfaz, que no tiene nada que ver con esa herencia, a priori. ¿Hay algún problema en eso? No, ningún problema. En la teoría, eso está perfecto. Ahora, en C++, ¿cómo se traduce eso? ¿En qué? En herencia múltiple. No tenés más remedio, si no tenés interfaz. Una va a ser la herencia posta y la otra va a ser herencia de una clase abstracta con operaciones abstractas. O sea, no vas a heredar comportamiento. Pero la construcción, o sea, el mecanismo tenés que hacerlo herencia múltiple. ¿Se entiende eso? Pero porque no tenés más remedio. En Java, en .NET, etcétera, no vas a tener herencia múltiple, pero vas a poder realizar cualquier cantidad de interfaces. ¿Sí? Vamos a ver otra cosa. Generación parcial de código. Miren que vamos a volver al tema de interfaces, ¿eh? Por eso justamente es parte de los conceptos básicos, porque después arriba de eso construimos. De hecho, y como último comentario, ¿tiene sentido tener comportamiento polimórfico a través del uso de interfaces? O sea, tener la interfaz y sueldos, y la operación calcular sueldo, y después tener varias clases que sepan cómo calcular el sueldo y hacer una recorrida en una colección de tipo interfaz y que eso baje polimórficamente a donde corresponda. ¿Tiene sentido eso? ¿Se entendió lo que pregunté o...? No, ok. Esta es una colección de algo. ¿Está? Imagínense que tengo una clase A y una clase B. Y acá tengo una interfaz I. Que en realidad, a efecto del ejemplo, podría ser otra clase base y usar herencia. Piénsenlo como quieren. Si acá tengo una colección definida de objetos de tipo colección de I, o sea, una colección, por lo general no son los objetos, o sea, no está la pelotita ahí guardando todo, ¿no? ¿Qué hay? Un puntero. Ah, no, tampoco digan con desganas, ni un puntero. ¿Sí? Una colección de punteros, de referencias a objetos. Este objeto que está acá puede ser de tipo A y este de tipo B. Si quieren pensarlo como una herencia, bueno, cambiamos un poquito el dibujito, pero es lo mismo. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque A y B son de tipo I. Subsumption. El nombrete raro ese. ¿Ah? Entonces, cuando yo recorro esta colección de objetos de tipo I y a cada I actual le digo I punto flecha o lo que corresponda y le pido una operación que está acá, acá y acá, ¿cómo se llama eso? Un comportamiento polimórfico. El método que se va a despachar se va a elegir dinámicamente dependiendo del tipo real del lugar en donde esté. Si acá realmente se colgó algo de tipo A, va a ejecutar el método en A. Si se colgó algo de tipo B, va a ejecutar el método en B, o sea, comportamiento polimórfico. Esto lo logro, o sea, el calcular sueldo cae a jornalero, a empleado, a gerente o a lo que sea. Esto lo logro ya sea con herencia y una clase acá, o con una interfaz y una generalización y una realización acá. ¿Sí? Entonces el comportamiento polimórfico puedo obtenerlo ya sea con la herencia o con la realización de interfaces. Que en la teoría no es lo mismo, en la práctica, en el caso de C++, sí es lo mismo. Por eso también está bueno que usen C++ en este curso y cuando ya tengan ganas de pasar a otro lenguaje, pasen a Java, que es el próximo curso. Taller de programación.
No hay manejo de memoria dinámica, hay interfaces, no hay herencia múltiple. Good. Hay garbage collector, o sea que podemos tirar memoria y no pasa nada. Pero bueno, ese mundo ideal viene en el segundo semestre. Generación parcial de código. El primer comentario de esto es: no intenten esto en sus casas. ¿Está? Miren cuando agarran una bolsa y dice, esta bolsa no es un juguete, ¿no? Para los niños, o le ponen agujeritos para que un niño no se ahogue. Bueno, todos estos disclaimers los ponemos al hablar de generación parcial de código. ¿Cuáles son los... hay varios, pero ¿cuáles son los dos artefactos más importantes que construimos en análisis? ¿Cuáles son los dos grandes artefactos que construimos en análisis? Bien. Modelo de dominio. Y diagrama de secuencia del sistema, alias DSS. Y este, modelo de dominio, modelo conceptual, es lo mismo. ¿Está? Bueno. Este tema de generación parcial de código es como que venga alguien apurado, imprudente, que se crea que esa bolsa sí es un juguete y diga, ah, ya terminaste de analizar, perfecto, vamos a programar. ¿Está bien eso? No. Les doy una pista. ¿Qué falta? El diseño. Bien, y con el pecho inflado. Falta el diseño. ¿Está? Sin embargo, vamos a hablar un poco de qué pasaría si a mí se me ocurre programar el análisis. ¿Está? De vuelta, no intenten esto en sus casas. O solo cuando nosotros se lo pidamos. Pero sepan el disparate que estamos haciendo. Porque falta el diseño. ¿Está? Ahora, la pregunta válida que me tendrían que hacer, ¿cuál es? Exactamente, ¿para qué les voy a decir esto? ¿Para qué les voy a enseñar algo en donde paso más tiempo pidiéndoles que tengan cuidado que lo que, porque aparte van a ver que no es tan complicado? Lo que pretendemos con esto es mostrarles que, o sea, lo que pretendemos con mostrarles que se puede tirar algún código después del análisis va básicamente por dos lados. Y todo esto que digo está en las PPTs, mejor o peor explicado. Por un lado, para mostrar que lo poco que hicimos hasta ahora, todavía falta, ¿no? Lo poco que hicimos hasta ahora nos puede dar bastante jugo si somos tan locos de que se nos ocurra poner a programar ahora, que sabemos que no tendríamos que hacerlo. Pero bueno, pero van a ver que, y después se lo vamos a pedir en algún caso, que lo forzamos a picar un poco de código con lo que se logró en análisis. Y van a ver que pueden programar bastante más de lo que uno cree. ¿Está? Entonces, como por un lado, para valorar lo que se fue haciendo en análisis. Y por otro lado también, porque en las metodologías de desarrollo de software, capaz que hablamos algo de esto, pero son cada vez más ágiles o más rápidas. Y eso invariablemente quiere decir comerse etapas. ¿Ah? Hacer una metodología más ágil o más rápida, una metodología de desarrollo de software más ágil o más rápida, invariablemente quiere decir irse comiendo etapas. Y hay algunas metodologías que no digo que sea exactamente esto, pero que le dan mucho menos importancia al diseño, o mezclan un poco de análisis con diseño, y enseguida ponete a programar, y si hay que cambiar algo, refactor. O sea, cambiarlo después y fíjate qué impacto tiene.
También, como toda metodología, es cuestionable o aplicable en un contexto u otro. Bueno, otro disclaimer importante. En particular con el modelo de dominio. ¿El modelo de dominio qué es? ¿Es un modelo de qué? ¿Qué es esto? ¿Es un modelo de qué? De la realidad. De la realidad. El problema. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a programar el modelo de la realidad o del problema, ¿qué estoy asumiendo? Si yo me pongo a programar un modelo de dominio, o lo que pueda el modelo de dominio, porque van a ver que tampoco puedo programar todo, pero ¿qué es lo que estoy asumiendo? Que ese modelo del problema es correcto, corresponde a la realidad, no le sobra nada, o le sobra muy poco, y le falta muy poco. Habíamos dicho que ese modelo de la realidad, a través del diseño, pueden pasar cambios. Y que un diseñador o un programador experto muchas veces hace que el modelo de dominio tiene bastante semejanza con una parte del diseño, pero con mucha práctica. Porque tampoco es la idea. Pero bueno, con mucha práctica un modelo de dominio, un modelo de problema, tiene una trazabilidad hasta visual con el DCD, con el que llama la clase de diseño. Entonces, por lo menos estamos asumiendo que si empezamos a aplicar código sobre el modelo de dominio, quiere decir que lo modelamos bárbaro, lo cual ya es una gran hipótesis, ¿no? Porque, no sé, el perrito del cliente, que claramente está en la realidad, pero a mí no me importa, si lo modelé acá, y bueno, terminaré con la public class perrito, que no tiene nada que ver con el software. Entonces le erré como la espera. ¿Qué se les ocurre que pueden programar a partir del modelo de dominio? O sea, agarran un modelo de dominio y ¿qué código pueden lograr a partir de ahí? Clases. ¿De qué? Es obvia la pregunta. O sea, ¿clases de qué? Ponen public class, ¿qué? Por cada concepto, exacto. Por cada concepto que tiene el modelo de dominio, ya, como nos comemos el diseño y hacemos algo que normalmente no se hace, agarramos el concepto y decimos, bueno, esto ya es una clase, entonces voy y pongo public class para cada uno de los conceptos del dominio. ¿Sí? Una clase tiene un nombre, tiene atributos, tiene operaciones, tiene métodos. ¿Qué de todo eso puedo poner? Puedo programar, puedo codificar. Los atributos y las operaciones. Y no. Entonces ya de pique, además de todos los disclaimers que estoy diciendo, con suerte voy a poder programar el esqueleto o una parte del esqueleto de las clases. El nombre de la clase, los atributos y ¿qué más? Asociaciones. Pero operaciones no puedo poner. Entonces ya de pique una parte importantísima de una clase, que son las operaciones, no las puedo poner porque no las puedo sacar del modelo de dominio. ¿Sí? Pero bueno, haciendo todas estas hipótesis y disclaimers y bla bla bla, veo el problema y pico código de algo que se va a asemejar a una estructura de una solución. ¿Sí? ¿Se imaginan hacer eso? Y ven también los problemas que se puede traer y las hipótesis que estamos asumiendo o no. O sea, yo puse el concepto perrito porque me pareció importante. Eso en el diseño capaz que después volaba y no me di cuenta porque me estoy apurando y estoy haciendo este disparate y programé la clase de perrito que no tiene nada que ver con el software. ¿Ah? Bueno, eso llevado a algo menos ridículo te puede pasar. A su vez, en el diseño no solamente pueden
desaparecer algunos conceptos, sino que seguramente van a aparecer muchas otras clases que tampoco están relacionadas directamente con el modelo de dominio. Y bueno, obviamente, como no diseñé, no la voy a ver acá. Por ejemplo, otras clases que me ayuden para hacer cosas, que las vamos a ver en el diseño, acá no las voy a poner. Las operaciones no van a estar. Los métodos, mucho menos. Las interfaces, que después la voy a tener en un DCD, tampoco. Pero bueno, voy a tener un esqueleto de la estructura del problema. ¿Y cómo creen que, o para qué sirve, o qué sentido tiene tratar de codificar el DCS? ¿Qué información me da el DCS? ¿En dónde iría de lo que saben de programación en C++? ¿Qué harían con el DCS? En main podés saber la operación del sistema, las operaciones. A ver, una clase de sistema, main. A ver. No una clase de sistema, sino podés saber las interacciones que te va a tener con el sistema, las operaciones que tu sistema querés que haga. A ver, ¿cómo es eso? Que me interesa. Para esto y para lo que viene después. La clase sistema de análisis, ¿qué es? Es un artilugio. Es un artilugio. Es una construcción que uno hace en análisis para decir, bueno, a alguien hay que pedirle estas operaciones que surgen. Las operaciones del DCS, ¿de dónde surgen? De los casos expandidos, ¿no? Las operaciones del DCS surgidas de los casos de uso. A alguien se la vamos a pedir. Bueno, en consecuencia del sistema, entonces vamos a asumir en análisis, asumimos que existe una clase de sistema que tiene todas las operaciones del sistema. ¿Se acuerdan de eso? En análisis asumimos la existencia de una clase de sistema que es como que representa todo el sistema y tiene todas sus operaciones. ¿Están de acuerdo? Entonces, estas operaciones que están acá, yo las podría colocar en una clase sistema, haciendo este absurdo de tratar de programar el análisis. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué otra información me dan los DCS? Porque estas operaciones las pongo en cualquier orden en la clase sistema y está perfecto. Pero ¿qué otra información me dan los DCS para programar? No, ¿qué va a hacer cada operación? En todo caso el contrato, ¿no? Pero no el DCS. ¿Quién es el si un usuario o otro sistema? Sí, pero el orden. El algoritmo de esas operaciones. ¿Y dónde va a estar eso generalmente? En lo que ustedes saben hasta ahora. En las clases. Pero ojo que esto es el que llama al sistema. O sea, el DCS le va a dar un orden. Le va a decir, hace un loop hasta que no sé qué, y primero esto, después esto. En la clase sistema yo puedo agarrar las operaciones del DCS y las pongo todas desordenadas y la pongo en la clase sistema y está bien, pero ¿qué me estoy perdiendo? Justamente de todo ese orden y de esa lógica que te da el DCS o los DCS, ¿no? Bueno, y ese orden, esa lógica, esa algoritmia, ¿dónde la puedo codificar? En el main. En el main. ¿Cómo sería? ¿Por qué en el main? Pero ¿por qué en el main? Lo que dice en el main. Lo leyeron de un lado. ¿Tiene sentido agarrar esa lógica de los DCS y ponerlos en el main? ¿Sí o no? Si te apuraste tal vez tiene sentido hacerlo. Si te apuraste tal vez tiene sentido hacerlo. ¿Quién dijo sí por acá? ¿Por qué sí? Podés hacerlo todo
Pero, ¿por qué en una línea? Ahí me perdí. ¿Eh? El DCS no responde a un caso de uso. Sí, un DCS responde a un caso de uso. Y vos, esa lógica de invocar al sistema del caso de uso, ¿la vas a poner dentro de las clases del modelo de dominio? No. ¿Dentro del sistema? No, porque está llamando al sistema, entonces tiene que ir afuera. O sea, lo tenés que poner en un lado que no sea sistema y que no sea ninguna de las clases del modelo de dominio. ¿Y qué te queda? El main. O sea, o por lo menos algo que esté afuera. Y que típicamente representa ¿qué? La interfaz con el usuario. Los menús, las ventanas, ¿no? Porque es ese usuario a través de la interfaz que hace uso de las operaciones del sistema. De esa forma, con el loop, hasta no sé qué, en ese orden. Entonces el DCS le va a hablar más de cómo programar ese tipo de interfaz con el usuario, que ahora capaz que lo pone en el main o el día de mañana lo pondrá en otro lado. Y es comportamiento, no es estructura como estaba en el modelo de dominio. ¿Sí? Acá está alguna de las hipótesis que decíamos hoy. Asumiendo que lo modelé bien al modelo de dominio y realmente representa los conceptos relevantes del problema, o sea que no está el concepto perrito, que no le importa a nadie, y a su vez que la teoría de objetos permite reducir ese gap entre problema y solución, ¿sí? Con esas dos hipótesis fuertes es que podría tener algún sentido intentar apurarse a programar, pero ya vimos por qué es. Podríamos usar los artefactos de análisis para generación parcial de código. Y acá también ven por qué se llama parcial, ¿no? ¿Por qué hablamos de generación parcial de código? Porque el código que estamos dispuestos a generar a partir de este análisis, ¿compila? ¿Funciona? ¿Ejecuta? ¿Hace algo? No. De hecho, acuérdense que estas clases no tienen operaciones, para empezar. Ya a partir de ahí ya no vamos a poder hacer mucho. Entonces lo vimos porque parece resultar interesante desde temprano ver la utilidad y el potencial de análisis, y cuando lo hagan, o sea, acá porque se los cuento yo, pero cuando ustedes lo hagan lo deberían ver un poco más claro. Y además algunas metodologías van más a cortar el diseño y a cambiar más sobre la marcha. Y es más parecido a esto de hacer una mezcla entre análisis y ya un poco de diseño y después implementar. Pero de vuelta, no se mareen y lo vemos rápido, porque en realidad esto así no se hace. Hay que pasar por la etapa de diseño. Y vamos a introducir el tema y lo retomamos el miércoles. Iba a decir el jueves, pero no queremos venir 3 veces. Vamos a introducir el tema de diseño. ¿Cuál es el objetivo de diseño? Y ya viendo lo corto que nos quedó el análisis para la implementación. ¿Cuál era la idea de diseño? ¿Para qué sirve la etapa de diseño? En sus palabras. Describa en sus propias palabras, sí. Para hacerlo más. ¿Más? Todo lo que tenés que empezar a tirar código de loco que no sepa qué importante borrar todo y... Sí, pero no me sale la palabra. Sinteticemos qué es lo que nos da la etapa de diseño o contrapartida. La etapa de análisis nos dice qué hay que hacer. En particular nos muestra cuál es la estructura del problema y nos muestra cuáles son las operaciones que se le van a pedir a esa caja negra llamada sistema. ¿Ah? Estructura y dinámica, pero es parte del qué. Y como vieron, los contratos hablan exasperantemente del qué sin decir cómo, ¿no? Porque el contrato no te dice cómo tenés que sumar los números, te dice, pero mirá que hay que agarrar esto y sumarlo y el efecto después de ejecutar tiene que ser este, o sea,
te lo da en tal nivel de detalle que pareciera obvio cómo hay que hacerlo, pero no te dice cómo tenés que hacer las cosas, los contratos, porque es parte de análisis. Ahora el diseño justamente es donde tenés que ver cómo se hacen las cosas. Y además, como pasa siempre, hay muchas formas de hacer lo mismo. De hecho, ya vimos, si quieren, una analogía entre operación y método, ¿no? Para una misma operación hay varios métodos. Bueno, acá es la misma analogía. Para un mismo análisis podés tener varios diseños. O sea, tengo varias formas de hacer lo mismo. ¿Tá? Algunas formas, algunos diseños estarán mejores que otros. Entonces vamos a ver buenas prácticas para que nuestro diseño sea lo mejor posible. ¿Tá? Entonces, el diseño, que en esencia habla mucho del cómo, y en más esencia, muchas de las cosas que vamos a hacer va a ser asignar responsabilidades. ¿Tá? Esto lo dejamos por ahí hasta la próxima clase, que va a tener más sentido. Entonces, el diseño lo dividimos en dos grandes etapas. En el diseño de alto nivel y de bajo nivel. Y a este diseño de alto nivel le llamamos arquitecto de software o arquitecta de software. ¿Se acuerdan? Lo que era cool, pero no mucha gente sabe lo que hace, ni el propio arquitecto. Vamos a dividir el diseño en alto nivel y en bajo nivel. Como sea, esto que está acá se llama arquitectura, vamos a ponerle, para que no se asusten tampoco, arquitectura de software. No es arquitectura de bajo nivel. Y muchas veces cuando simplemente decimos diseño, si lo decimos sin más, probablemente quiera decir diseño de bajo nivel. ¿Está? Entonces, ¿qué es la arquitectura de software? ¿Qué es lo que hace esa gente cool que gana más que el programador? ¿Qué es la arquitectura de software? ¿Qué es? Me voy a olvidar de esto. ¿Qué es la arquitectura de software? ¿Alguna idea? No lo vimos, o sea, no tienen por qué saberlo. Eso quiere decir que pueden decir bolazos y está todo bien. ¿Qué es la arquitectura de software? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Lo que se me ocurre es sumamente importante. A ver. Se encargará de, digamos, diseñar proyectos de gran porte o algo así, de ordenar, sí, gran porte me gustó. Abordar un proyecto que... De donde sea que lo estás leyendo, está bien. Ahora sí me acuerdo del P1, de pequeños porte, gran porte, medio bajo porte. Me mataste. O, por ejemplo, una analogía con un arquitecto cuando diseña un edificio. Sí. Y la gente de la construcción tipo tiene que hacerlo. Pero el que diseñó y cómo... ¿Y qué hace el arquitecto de verdad? De casas. La estructura. La estructura. ¿Y para qué? ¿Y qué usa para eso? ¿De qué se sirve el arquitecto de verdad? Dibujo, AutoCAD. AutoCAD, está bien. ¿Y qué dibuja en AutoCAD? Planos. ¿Qué más? No van a dibujar planos, no se preocupen. ¿Ah? Ahora vemos. ¿Algo más que le suene con el término de arquitectura de software? Y a ver, intuitivamente, si yo les digo, tienen que hacer el software de la calculadora, ¿cuál es la arquitectura de software de ese sistema? Intuitivamente,
¿Cómo le suena eso? ¿Le suena bien? ¿O rechina? Cri, cri. Es como que yo le diga al arquitecto, mira, quiero que hagamos todos los planos y los cálculos de estructura de la cucha del perro. Las analogías hasta ahora tenés que valorarlas, ¿no? Especialmente. El tipo va a decir, podría hacerlo, pero realmente no va a aportar mucho que lo haga. Bueno, hacer la arquitectura de software del sistemita de la calculadora, tampoco. Y acá está el kid del asunto, el porte. Tanto para el arquitecto de verdad, como para los arquitectos, amigos de ustedes, de software, hay que ver el tamaño de lo que uno está arquitecturando o lo que uno está diseñando en alto nivel. Tiene sentido hablar de arquitectura de software cuando estamos hablando de un software de mediano a gran porte. Pierde o va perdiendo cada vez más sentido en un sistemita chico. ¿Está? ¿Y eso por qué es? Porque, como decían por acá, es la estructura general, es la solución, es la macro solución o la estructura más genérica, más vista de arriba del software. El diseño de bajo nivel, esto se va a traducir en esto. ¿Qué era esto? DCD, diagrama de clase de diseño. Todavía no lo vimos formalmente. Es un diagrama de clases, ¿sí? Que ya no es simplemente el modelo de dominio convertido a clases, sino que tiene menos cosas y tiene un nivel de detalle mucho mayor. Por ejemplo, operaciones, ¿no? Que esto recién vimos que no podíamos tenerlas. Interfaces, más atributos, más clases, menos conceptos, lo que sea. El diagrama de clase de diseño va a ser el plano más fino, el plano más granular que se les ocurra del software que vamos a construir. Uno agarra, imprime todo el DCD, se lo da a un programador y le está dando muchísimo de qué es lo que tiene que hacer. De hecho, hablamos de que habían herramientas que tomaban un DCD y ya generaban buena parte de ese código. ¿Está? Entonces, esto es como los planos bien detallados del software. Ahora, cuando este software es de gran porte, ¿qué tamaño va a tener ese plano detallado? Una sábana. ¿No? Una sábana. Entonces, ¿cuál es la utilidad de tratar de conceptualizar algo en la cabeza cuando me muestran una hoja, no sé, A14 impresa, enorme? Dicho de otra forma, uno mismo con el proceso de razonamiento con el proceso de razonamiento de Divide and Conquer, antes de ver esta sábana súper detallada, quiere ver algo que más o menos represente la organización general del software, pero que no sea una sábana súper detallada, ¿no? O sea, algo de mucho más alto nivel, una vista de vuelo de pájaro, ¿tá? De las grandes partes que tiene el sistema, de los grandes módulos que tiene el sistema, o de las grandes capas que tiene el sistema. Bueno, eso es la arquitectura de software, no esto, y por eso le llamamos diseño de bajo nivel. ¿Tá? Entonces, cuando decimos, sí, todo el sistema, y acá voy a hacer un dibujo que no es UML, no es nada, esto no es un juguete, no me copien. Cuando decimos todo el sistema tiene una parte de, yo qué sé, de manejo de empleados. Después tiene otra parte de control de stock. Y después tiene una parte de liquidación de sueldos. ¿Ah? Y, bueno, no sé, imaginemos una parte también de ventas. Entonces, ventas tiene que hablar con control de stock para ir cambiando. A su vez, el manejo de empleados, que acá manejo todo lo relativo a los empleados, a sus legajos, a las altas, las bajas, modificaciones, los registros, etcétera. Esto sí en relación con las ventas que hicieron. Y a su vez, el subsistema incluso de liquidación de sueldos, obviamente tiene que ver con los empleados. Entonces, esto es una vista de altísimo nivel
de mi software. Son cajitas conectadas y después veremos qué quieren decir estas cajitas, pero ya les adelanto, pueden ser módulos, pueden ser subsistemas, puede ser un cacho de ese software con algún criterio de partición. Lo que sí es seguro es que estos no son clases. ¿Tá? Probablemente si agarro uno de estos módulos y le hago doble clic, me dé un pedazo de aquella sábana. Pero eso ya es el próximo nivel de detalle. ¿Tá? Me quiero mantener en el nivel más arriba de detalle que puedo. O sea, ver todo el sistema en un A4, no en una sábana. ¿Tá? Bueno, eso es muy mal dicho, por supuesto, lo que es o a lo que apunta la arquitectura de software. O sea, es la estructura de gran nivel o de alto nivel de mi solución, en donde me muestra las grandes partes que componen mi solución. Estas partes, que técnicamente se llama cacho de software, por supuesto, son módulos, si fue broma por las dudas, módulos, subsistemas, hasta ahora no se puede hacer una broma así, módulos, subsistemas, componentes, ¿tá? Entonces es la vista de alto nivel de mi sistema, pero tiene que ser capturado en un diagrama con poco detalle como para que mentalmente lo pueda asimilar yo en una sola mirada. Por eso no puede ser una sábana con 140 clases, con atributos, operaciones, dependencias, interfaces, data types, bla, bla, bla. Eso no es la arquitectura de software. De hecho, la arquitectura de software generalmente no muestra ninguna clase. Muestra justamente módulos o subsistemas o componentes enteros. ¿Se entiende eso? ¿Qué utilidad le ven de tener este dibujo y no la sábana? Que ya llegaré a la sábana además, ¿no? Cuando termine el diseño y antes de implementar. Pero ¿qué utilidad le ven a esto? Más fácil de entender. Más fácil de entender. Tal cual. Tal cual. Por lo tanto, más fácil de discutir con otros. Estamos abstrayendo mucho. Entonces, imagínense que estamos haciendo un sistema nuevo y lo conceptualizo así y alguien dice, pero pará. Hace 4 años hicimos un sistema de ventas para otro cliente. ¿No podremos ver a ver si tiene algo que ver con esto? Ese tipo de discusión, cuando estoy viendo toda esta sábana enorme, es difícil que se dé. ¿No? Entonces, esto que está acá, por la forma en que estoy dibujándolo, aunque esto de vuelta no es UML, no intenten copiar esto. Acá lo que estoy mostrando es cómo es la división lógica del sistema. O sea que esto que está acá es, muy entre comillas, la arquitectura lógica del sistema que voy a construir. También podría decir, acá tengo el servidor de base de datos, acá tengo el servidor de aplicaciones, acá tengo un dispositivo móvil o lo que sea, este le habla a este a este a este, acá hay un firewall de no sé qué. Esto también es arquitectura. Esto se suele llamar arquitectura física. Física en el contexto de lo que hablamos nosotros, ¿no? O sea, esto va a estar en una máquina, esto va a estar en otra, esto va a estar aparte. Estas máquinas se comunicarán por, yo qué sé, HTTP o HTTPS. A su vez, a veces puedo llegar a mezclar los diagramas y decir, bueno, y acá adentro va a haber el componente de ventas y el de liquidación de sueldos. Y acá va a estar el no sé qué, y acá va a estar el de seguridad. Ahí mezclo la arquitectura física con la lógica. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Le ven utilidad de hacer este tipo de diagramas? Que de hecho uno lo hace, aunque no sepa UML y aunque no sepa arquitectura de software. Cuando uno se ve enfrentado a un problema grande, divide and conquer, lo queremos ir complejizando cada vez más. No queremos empezar con lo más complejo, con el mayor nivel de detalle. Después sí, en algún momento, cuando el arquitecto diga, ya está, ya me iluminé y tengo la arquitectura,
Entonces después los simples mortales irán a diseñar cada uno de los componentes o subsistemas o módulos. Hacer ese doble clic, porque esto, sí, todo bien arquitecto, pero pará, ¿qué hay acá adentro? ¿No? O sea que esto es un primer nivel de abstracción. ¿Preguntas? Bueno, cortamos por acá.